Pero vamos a comenzar con el programa. El programa, todo esto vaina está chulísimo para un programa. El programa empezó hace años. ¿Cómo va a ser? Todo se está grabando. No. Me está relajando. Sí. Es así el formato. Es así. Yo decía que esa es una forma de actualizar las artes visuales y el legado de estos artistas, de ponerlo de hacer la transformación, de hacer el subión ascendente hacia con las nuevas tecnologías, llevárselo a las nuevas generaciones. Claro. Y es muy apropiado. Y yo apuesto a que esta no será ni la primera ni la última, porque no es la primera que se hace en el mundo, pero es la primera que se hace aquí. Pero bueno, la primera que yo veo aquí a ese nivel. Y óyeme, que no hay que viajar, mi hermano, a Europa, ni a Disney, como dijo Lorenzo, para ver ese tipo de exposiciones. Viejo, ese tipo de exposiciones yo no lo había visto. Es más, yo te voy a decir una cosa. Ni en algunos museos famosos que conocemos de Nueva York y en otros sitios yo lo había visto. Oye, este fin de semana. Sí, no me puedo quedar callado. Chulísimo. Sí, hay que ir. Sí. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Yo soy Rubén Lamarche, estoy aquí. Micaela Tolentino no pudo venir hoy. Esto es Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y de Rubén Lamarche, que se transmite todos los días por Quisqueya FM, 96.1 en su dial y 98.5 para el dial de Santiago. También estamos en internet en quisqueyafmrd.com y estamos en todos los reductos disponibles e imaginables de internet para retransmisiones, incluyendo nuestras redes sociales, en las cuales estamos disponibles a solamente unos días de la transmisión del programa. Hoy yo tengo aquí un feliz lío. Sí. Un lío alegre. Sí, no, yo tengo aquí a Melvin Peña, que es un amigo experto en relato corporativo, de acuerdo con Lorenzo Vicens, que es la otra persona que está aquí, el autor de Aguacate Swan, el libro memorable de negocios. Es uno de los mejores storytellers que hay en el país. Oye eso, Melvin, es un compromiso. Mira que yo te cuente la anécdota. Yo no lo voy a discutir, no seré yo quien va a objetar el juicio del señor Vicencio. Y entonces, para colmo, aquí está César de Filló, quien es ya una figura harto conocida en los predios de Bao. Gracias. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Qué agradable sorpresa, por cierto, porque tú no me dijiste nada, Sí. Y Lorenzo me dice que tampoco, y acabo de conocer a una persona que ya... Yo juraba que yo le había dicho a todo el mundo. No. Tú nos dijiste que venía César de Filló, pero no dijiste hoy. Entonces yo te contesté en el grupo. César sí yo lo conozco, porque César de Filló, pues hay mucho, pero César de Filló hay uno. Sí, exacto. César de Filló, Zanahoria. Mejor conocido. Yo no me atreví a decirlo. Yo, mira, voy a sacar ya en el mundo, en el metaverso, ya voy a sacar mi personaje. No, yo considero un carrot bien. Considero que tú debes tener un blog que se llame Zanahoria. Si comprara una casa, la comprara al lado de ese señor, de Lorenzo. Porque ya yo te dije que es mi mentor, mi amigo, excelente persona, excelente profesional. El primer PhD que conocí de este país, que me encantó porque no conocía ninguno, acababa de llegar. Yo sé que a ti no te gusta esa cosa, pero lo siento. Y después ya tuviste ese libro, como tú acabas de mencionar, es la mejor forma de narrar de una forma digerida ya, fácil de entender sobre el mundo de los negocios. Yo lo leí, te voy a decir una cosa, la verdad que ese libro lo debieran estar leyendo en Harvard para que vean cómo que se le mete el agua al coco. Muchas gracias, César. Yo te voy a decir, César me evoca a mí los tiempos de las chicas del CAN. Ok. Explícate eso. Eso es que primero vamos a entrar en parte seria, pero me evoca a mí esa parte porque era así una vez yo estaba, ¿verdad?, soltero en la calle después de, ¿verdad?, de haberme divorciado, y yo andaba suelto y nosotros perseguíamos a la chica del CAN y entonces
César trabajaba en el catador, ¿verdad? Sí. Manejaba la marca Cutisar, la marca de vino y de... Entonces patrocinaba muchas cosas y ahí íbamos nos encontrábamos en esos sitios y la verdad que en exquisito en la Tiradentes. Hicimos un tesoro. Con las chicas. Tremendo. Y después en la Guácara. Así mismo. La Guácara en Guácara. Así mismo. Sí, esos eran tiempos. Ya yo estaba en el banco y ¿Cómo va a ser? No, yo no estaba. Eso era antes de entrar al banco, en el 94. Eso fue lo que yo, o sea, ese comportamiento fue que yo tuve que abandonar. Sí. Bien. Pero vamos, ¿por qué? Yo te digo que, ya voy a tomar la palabra aquí de fresco, pero Melvin domina el tema de storytelling, pero yo tengo una anécdota. Cuando él estaba haciendo el prólogo, en realidad no fue un prólogo, es el artículo inicial del libro Aguacate Juan, que ya es un veterano porque tiene más. Ya mi hija está grande y estaba en los brazos cuando fue el lanzamiento, mi hija va a cumplir 16 años. Melvin escribió un artículo que se llama La historia extraordinaria de un hombre común. Y me dijo en esa época, nosotros tenemos que lanzar este artículo antes del libro porque va a crear la referencia. Uh-huh. Cuando estábamos narrando, cuando estábamos escribiendo, porque Melvin me ayudó en los detalles de la terminación del libro. Muchas gracias, Melvin, siempre te agradezco eso. Estábamos escribiendo la descripción mía. Uh-huh. Y yo le pongo en la descripción que yo era un storyteller, porque es una novela. En realidad, ese libro, un libro que a través de una novela explica la administración de empresas. Entonces cualquiera se lo puede leer porque tú te lo lees como una novela y como efecto secundario aprende de negocio. Exacto. Lorenzo, para mí yo lo leí como si fuera un cuento. Como si es tan corto que puede ser un cuento porque se lee. Hay personas que han salido de aquí y cuando llega a Panamá ya lo han terminado. Pero lo importante en ese momento, ¿qué tú me dijiste cuando yo te dije que yo era un storyteller? ¿Tú no recuerdas? Yo no me acuerdo, Lorenzo. ¿Qué tiempo hace eso? Préstame el libro. Tuvimos que cambiarlo, porque él decía, tú pones un contador de historia en español, traduce eso. Iban a decir que tú eres un hablador. Sí, porque tú sabes que aquí cuando uno habla de vivir del cuento, lo primero es que la gente piensa tiene una connotación que la gente piensa que la ficción es mentira. Sí. Y la ficción no necesariamente es mentira, no es sinónimo de mentira. La ficción solamente es un constructo mental. Sí. Por ejemplo, la banca, el derecho es real. Uh-huh. El derecho es real, pero está basado en la ficción. Por ejemplo, fíjate que la adopción, por ejemplo. La adopción es mediante un acto jurídico, dos personas que no engendraron un hijo pasan a ser, para todos los fines del lugar, sus padres. Uh-huh. Y eso es a través de una construcción mental, o sea, eso es a través de una ficción, uh-huh. ¿no? Sí. Que es el acto jurídico de la adopción, pero para que sea verosímil, es decir, creíble, tiene que estar asentado en la realidad. Es decir, tiene que existir los padres que los concibieron, los padres que adoptan y el niño. Uh-huh. Entonces, fíjate que ficción no es mentira, sino es una construcción mental. Bueno, no encontré, parece que yo le hice una edición. Pero en ese momento, lo que pasa es que en ese momento, ahora todo el mundo habla de storyteller y storytelling, pero en ese momento no. No, era un concepto muy nuevo, muy nuevo. Pero como un concepto nuevo, eso viene con la humanidad caminando. Exactamente. No, pero ponerle nombre, o sea, ponerle un nombre que se masificara en el ambiente empresarial. E hispanohablante. Porque fíjate que en español la gente habla de storytelling. Por ejemplo, mira, Vargas Llosa tiene un libro que se llama El Hablador. Uh-huh. Eso pudiera traducirse en hablador, porque con H, ¿verdad? Hablador, después de todo, de la H a la J hay un paso, nada más. Y él habla de un hombre que iba de pueblo en pueblo, de una comarca a otra, en tiempos inmemoriales,
él iba contando las incidencias de... Eso puede ser, eso tiene muchas vertientes. François Villon, y esto es algo que yo doy en el curso que yo imparto de escritura creativa, él era un trovador. No, pero mándanos para escribir. Sí, claro. Sí, bueno, hay veces que es gratis inclusive. Además. Sí, porque en el Centro Cultural Español, donde yo he dado los cursos últimamente, ahí lo dan gratis porque me lo compran. Entonces, ahí tú puedes ir y... Bueno, François Villon, el poeta francés, él iba de pueblo en pueblo tocando la guitarra y entonces él contaba los chismes del pueblo anterior. El trovador. Entonces, aparte de eso, era un periodista de farándula. ¿Tú me entiendes? Entonces, él iba contando, entonces al mismo tiempo les robaba la cartera a la gente. Oh, qué bien. Entonces él pasó gran parte de su vida. Lo que hizo Lorenzo también con ese libro. Robarle la cartera a la gente. Déjame decirte que ese fue el libro más vendido el año que salió. Fue el libro más vendido. Sí, y lo sé, y tú sabes por qué lo sé. Porque yo fui poco después, en la Feria del Libro de ese año, que servía aún, yo fui... No, sí. Sí, la gente le regatea, porque todo se le niega ya a Leonel Fernández, pero realmente aquí hubo en la primera gestión de Leonel Fernández hubo una feria del libro digna. Entonces, yo acuerdo que entré al super stand de Cuesta, o sea, ese era el mega stand. Y le pedí a uno de los dependientes ¿qué libro tú me recomiendas? Yo fui ahí como un poco ahí de cliente incógnito. ¿Qué libro tú me recomiendas? Y el dependiente me dijo, bueno, yo no lo conozco ese, pero yo te recomendaría que te lleve ese, Aguacate Swan. Y yo dije, sí, hasta yo lo voy a comprar. ¿Y por qué? Yo creo que todo el mundo se lo está llevando, ese libro más qué bien. Eso fue tu artículo, Melvin. Qué bien. Bueno, es que gracias. Pero te voy a decir... Nosotros estamos probando el concepto de tipping point. Dale tú. No, dale tú a lo que es el artículo, lo que es fue el artículo. Entonces, mira qué es lo que pasa. Vamos a ponernos a hablar tú y yo. No, mira qué es lo que pasa. El artículo, en ese momento, Melvin dijo, el artículo que va a crear una base para cuando los periodistas... Exacto, es muy inteligente de su parte. Muy inteligentemente. Y eso cuando el periodista iba a buscar, y este libro, buscaron, encontraron ese artículo escrito por un periodista respetado por muchos años, ¿verdad? Una persona que sabe narrar. Yo le digo que él es un James Bond con un lapicero en la mano. Ese es el review que yo le mandé. Yo le mandé en el link. Bueno, busca el link para que lo veas ahí. ¿Qué pasa con eso? Yo, para dar clases, tenía que buscarme una forma fácil de explicarle a los muchachos los conceptos complejos que se presentan. Cuando uno habla de diferenciación, yo compito en base a diferenciación, en base a bajo costo. Eso la gente le entra por aquí y le sale por aquí. Y la gente cree que entiende, pero no entiende. Y yo en ese momento dije, imagínense que hay un aguacatero en la Abraham Lincoln con 27 que vende aguacate. Pero este aguacatero sabe discernir cuando un aguacate está bueno o cuando está malo. O sea, él te lo da garantizado porque él es ahora se diría un avocado whisperer. Dirían, porque ahora estamos cogiendo un conocedor. Y en España también todas las palabras, un conocedor profundo. Y de ahí surgió la primera incidencia en la maestría en estrategia, me parece. La primera incidencia que surgió el aguacatero, porque antes yo usaba un paletero. Y antes de eso usaba cualquier ejemplo, un colmado, nada más, para poder explicar conceptos. Exacto. Pero de ahí me gustó la historia del aguacate. Y en otra ocasión que yo estaba hablando sobre competencias del lado de recursos humanos y cómo eso había que amarrarlo con la estrategia de la empresa, que tu base de competencias o capacidades de los empleados que tú necesitas es como un equipo. Tú no necesitas tener los mejores jugadores y los jugadores más caros. Tú necesitas tener el equipo de trabajo con la competencia y la cohesión y que funcione. Yo tenía una presentación muy académica, porque como dice, ¿verdad? De Filló no tiene su entrenamiento por allá y los libros y demás. Y le hago la presentación a mi esposa, que ha sido siempre mi
mi contrincante para ver si me entiende o no me entiende. Y digo yo, mira, tengo esta versión que es serie, tengo esta versión que es Aguacate Juan. Yo comienzo a explicar esos slides que están ahí, esas vistas fijas, hablando de Aguacate Juan. Y expliqué la presentación completa basada en Aguacate Juan. Fue un triunfo. Estaba dando naturalmente, ella te dijo, no, vete por Aguacate Juan. Claro, se entiende. Los otros nomás lo entienden tú, Panderlinder, Julio de Castro está ahí, y los profesores de la universidad. El resto del mundo no va a entender nada. O sea que le debemos Aguacate Juan a ella. Sí. No, pero mira, aunque la gente lo entienda, aunque la gente entienda los conceptos, que son abstractos y por tanto más difíciles de entender que las historias, yo creo que la gente que expone en cualquier formato, sea libro, sea un discurso, sea una presentación, tiene una responsabilidad de entretener también. Muy bien, no de ser frívolo, pero de entretener. Es que es que la educación entra por la diversión. Claro. Miren, y yo me voy a ir un poquito más allá, un plano más terrenal. Más que divertir, a no aburrir. Porque para los que no les gusta leer, yo soy quizás uno de ellos que no me gusta mucho leer, mis ojos se cansan muy fácil por muchas razones, y la verdad que leer, he sido criticado muchas veces, inclusive me recuerdo por mi suegro que me decía, óyeme, tienes que leer este libro, y yo decía, don Manuel, pero es que yo veo el resumen, yo veo la película, que no es lo mismo que por ahí, bueno, y todo es... Ahora, cuando yo leí este libro, fíjate, que dice... mi amigo Rubén, que no es corto, pero es tan fácil de leer. O sea, que tú te lo lees en un 2x3, es fácil de leer, no te aburre. Porque un libro que te aburre, la verdad que tú lo dejas muy fácil, si tú no eres un habitual de la lectura. No es corto, tiene más de 150 páginas. El phone ayuda, pero vamos a volver otra vez al tema del storytelling. En ese momento, para mí, Melvin venía utilizando ya el concepto. Porque cuando hablamos de storytelling, en ese momento, la expresión, la idea de contar historia es más vieja, es tan vieja como el ser humano, desde que consiguió la voz. Y por eso... No, antes, porque tú crees que tú crees... La pictografía y el fuego, con el fuego fue que se juntó. Exactamente. Después formó iglesias y todo eso. De ahí en adelante, exacto. por eso es que dicen que cuando tú cuentas una historia, el ser humano está más preparado para entenderla. Exacto. Esa es la base. Exacto. Pero se acuñó ese término, es un término reciente en el mundo de los negocios. O sea, la administración de empresas, decía un amigo mío físico, PhD en física, me parece, que la administración de empresas se roba los conceptos de todas las otras áreas académicas. Entonces ese concepto lo trajeron y se popularizó diciendo cuenta la historia. Y se ha popularizado tanto que hay profesionales que enseñan a contar historia. Pero ¿qué pasa? Cualquier artículo que tú escribas tiene que contar la historia, lo que pasa. Yo recuerdo cuando hablábamos nosotros de Autoferia, cuando estábamos escribiendo sobre Autoferia, y hablamos de Autoferia, se contaba la historia de lo que era la Autoferia. O sea, porque tú tienes que contar esa historia, y esa historia es lo que llega a la gente, la emoción de eso. Ahora, eso con el tiempo, para mí Melvin siempre ha trabajado con eso, Melvin ahora se ha especializado más, y Melvin ahora está en el relato corporativo, que es otra adaptación bellísima, pero que yo voy a dejar a él que haga la introducción. Ok, vamos a hacer una pausa y venimos seguido con Melvin Peña hablando de relato corporativo y nos quedamos aquí con Lorenzo Vicens y con César de Filló. Yo me he metido ahora en temas de responsabilidad social corporativa. Qué bien. O sea, después de viejo me cogió con esa. Me llamó la atención. Estoy haciendo una maestría en eso. Sí. Qué bien. O sea, que la verdad que el tema que tú vas a tratar lo voy a escuchar con detenimiento, porque quiero entenderlo bien. La verdad es un concepto que, te voy a ser sincero, la primera vez que lo oigo. Dale. Pero en realidad es un... Dale. Ya. Sí. Pero es que ya estamos... Es que él no deja de grabar. Él nunca ha dejado de grabar. Cualquier cosa que tú digas aquí puede ser usada en tu contra. Exacto. No, bueno, yo diría que vamos a desmembrar la frase, el relato corporativo, y vamos a ver primero qué es un relato, ¿no? ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es una secuencia de eventos icónicos, ¿no? Una secuencia de eventos icónicos que se enmarcan con la intención de
de comunicar un significado, ¿no? Es decir, fíjense que hablo de secuencia, o sea, de contar, tiene un orden, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y no hablo de hechos, sino de eventos, y le pongo el apellido icónicos, porque fíjate que un hecho, una acción puede ser algo fortuito, puede ser algo de menor impacto, pero un evento tiene una connotación mayor. Un evento es algo que la gente prepara con una intención, ¿no? Tiene como una... Sí. Es como un hecho, una acción con esteroides, ¿no? Vigoroso. Y no son hechos al azar, sino que tienen una secuencia y tienen una intención, tienen un propósito, ¿no? Entonces, ¿por qué el apellido corporativo? Bueno, porque está vinculado, por supuesto, a las empresas, a los negocios, pero igual se habla del storytelling comercial o publicitario, etcétera. Yo creo que el corporativo está más cerca de los temas filosóficos, de la visión, de la misión, del propósito corporativo. En un momento yo hablaba antes, ya no lo uso ese concepto, yo hablaba del relato político de las empresas. Sí. Ya no lo uso porque la gente cuando uno habla de política piensa en política partidaria, pero lo que quiero decir un relato político es que ya las empresas se saben por defecto que son organizaciones con fines de lucro, entonces no hay que atender eso, no hay que comunicar eso. Lo que hay que comunicar es cómo esa empresa crea un valor social público. ¿Entiendes? Cómo realmente le sirve a la sociedad y a sus diferentes grupos de interés, al gobierno, a los empleados, a la sociedad, a la comunidad. O sea, ¿cuál es ese punto de encuentro común entre los intereses con fines de lucro, ¿verdad? Sí. De la empresa y los intereses de la colectividad? Okay. Yo trabajo el relato corporativo como si lo estuviera, para empresas con fines de lucro, como si lo estuviera trabajando para una ONG. Sí. Y entonces, eso es el concepto. Pero a mí me gustó en tu newsletter, a veces, perdónenme que a veces la palabrita es en inglés, ¿no? Y sin que el muelle mío no suena tan bien, pero es la palabrita que tengo, ¿no? Pero hablaste de usaste como ejemplo a Pretty Woman. Para introducir el concepto. En el newsletter de LinkedIn sobre relato corporativo. Sobre relato corporativo. Y hablaste de esa historia que a mí, aunque estamos hablando de storytelling, de brand, o sea, el libro, por eso que necesitaba la computadora. ¿Cómo se llama el libro de Miller? No, que yo de brand storytelling. El ejemplo que sacaste. Bueno, espérate, yo lo tengo aquí. Es el libro de Miller. Este señor, él utiliza Pretty Woman para introducir un formato que desarrolló una persona, apellido Miller, en un libro, The Brand of Your Storytelling of Your Brand, aquí, algo así, que el libro lo que hace es que toma el concepto de un guión de una película y la aplica a esa narrativa que tiene la empresa. Building the Story of Your Brand se llama el libro. Para los que lo quieran ver, construyendo la historia de su marca. Sí, de Donald Miller. De Donald Miller. A mí me encantó porque ya nos estamos yendo a la parte de storytelling, pero aplicada. Aplicada a un elemento que es muy importante, que en realidad se puso muy de moda cuando comenzaron a utilizar modelos de negocio y demás. Nos vamos a meter un poquito académico aquí, pero un poquitico nomás. En el tema, para decir cuál es la promesa de valor de la empresa. ¿Qué yo le prometo al cliente? En esa narrativa de ese señor Miller, Miller toma el guión y dice, lo primero que hay que saber es que el protagonista de una promesa que hace la empresa tiene que ser el cliente, no la marca. Eso no es nada nuevo. Todo el mundo ha dicho el cliente es lo más importante. Siempre tiene la razón, aunque no la tenga. No es nada nuevo, pero es sorprendente como la gente lo olvida. O sea, lo que plantea Donald Miller en esencia es que el protagonista no eres tú,
O sea, no es la empresa, no es, el relato podrá ser corporativo, pero no es de la empresa. Cada vez que leemos un website sale, no porque mi empresa la fundó mi abuelo y la trajo mi tatarabuelo y vino de... Eso está muy lindo, pero el cliente lo que quiere saber es qué tú vas a hacer para mí. El relato corporativo, ¿verdad? El relato corporativo, el protagonista es el cliente, no tú. Y ahí viene mi curiosidad. El concepto que desarrolla muy bien Miller en el libro que Lorenzo citó, pero para hacer una repartición equitativa de créditos, la aplicación... la hiciste tú, pero yo... Sí, cuando cogí, porque es que me gustó de verdad el resultado, cuando cogí la película de Pretty Woman y apliqué el concepto. A mí me gusta el mal de Karate Kid con el señor Miyagi. Sí. No. Porque para la generación, Karate Kid es como el tipo que te ayuda a vencer al tipo que te está dando. Al malo. Mira que lo que pasa con el tema del storytelling, que todo el mundo habla de storytelling, pero nadie te dice cómo que lo va a hacer. La gente maneja conceptos, pero no te dice cómo es la carpintería. Incluso ese libro de Donald Miller está en clave de conceptos. Claro. Dice, pero mira la carpintería aquí es una cosa popular como Pretty Woman. Sí, claro. Entonces, lo que digo, para que no dejarlo... ¿Tuviste Karate Kid? No. No, yo no veo nada de violencia. ¿Tuviste Karate Kid? Pero ¿Alguna vez esa película? Sí, yo lo vi. Que era con el viejito. Y ahora hay una versión nueva. Pero, ahora que tú tienes... O Star Wars, la película La Guerra de la Galaxia. ¿Qué pasa? En Karate Kid, lo que pasa es que el protagonista es el cliente. Pero en toda narrativa, que tú das clase de no puedo hablar mucho porque tú das clase de escritura creativa, hay uno que se llama The Hero's Journey, que es una metodología, es un genre, ¿cómo es que se dice eso? Es una forma de escribir una historia, y en la mayoría de las historias tienen un tipo... Sí, Joseph Campbell. Que fracasa, en pueblo fracasa, se va para otro lado, viene con más fuerza, ya se encuentra con un tipo que lo entrena, lo vuelve un matatán, poderoso. Él llega otra vez y libera a la opresión, lo que sea. Es ese tipo. Si tú lo puedes explicar mejor, te agradezco. No son más que los puntos en común que tienen todas las historias. El viaje del héroe es ese viaje que él emprende cuando él decide. Al principio él es reluctante, él es un héroe reluctante, tú sabes que él va a ser el héroe, pero él dice que no. ¿Por qué? Porque entonces no hay una dimensionar de su decisión de ser el héroe, de convertirse en el héroe. Yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, en ese sentido hay muchísimos héroes memorables. Neo en The Matrix, al principio, que él dice que él no quiere ser Neo, que él no quiere ser esa persona, y al final le da una pela a todo el mundo. Así mismo es. Exacto. Es que yo lo que iba a decir era que estoy aprendiendo, y no sé si me estoy yendo más allá, ustedes me van corrigiendo, que ya las empresas cada día se están dando cuenta que tienen que desarrollar productos y servicios para satisfacer necesidades de sus clientes. Pero los niveles de importancia, como la importancia del cliente, ahora se ha distribuido donde también se le ha dado un peso importante a la sociedad que rodea a la empresa y a los empleados que trabajan en esa empresa. Que hoy en día es... De hecho, no sé si las memorias corporativas de las empresas, este tema de storytelling corporativo, entran dentro de esas memorias corporativas de las empresas de cara no solamente al cliente, sino a los demás stakeholders o actores de la empresa. Y me refiero a que ya, por ejemplo, los accionistas o los inversores están viendo la empresa no solamente con el nivel y capacidad que tienen para satisfacer a sus clientes, pero también de satisfacer las necesidades de la sociedad y de sus empleados. No sé si eso va más allá del concepto que nos estás contando o si básicamente está en esa dirección. No, está todo muy vinculado realmente. Quizá agregar que eso de satisfacer digamos, a grupos externos, hay una metáfora para referirse a eso, que es la licencia social. O sea, ya no basta con que tú produzcas, digamos, bienes o servicios de calidad, sino que tú tienes que contar con la aprobación de la comunidad, de la sociedad, porque si no,
digamos, la empresa no fluye. Un ejemplo muy crítico pasa con las mineras. Fíjate, las mineras pueden ser, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el mayor contribuyente? ¿Qué es lo que tiene este país de pie, señores? Es la Barrick-Gold. Eso es lo que tiene este país de pie ahora. ¿Oíste? Y ahora con el precio del níquel. Sin embargo, la tienen en jaque las comunidades. La tienen en jaque las comunidades. Entonces, la responsabilidad, no de la Barrick-Gold, sino de cualquier minera, y pongo el caso de las mineras porque es muy evidente. Sí. Es muy elocuente. Como afectan al medio ambiente. Sí, es muy elocuente. Tienen que contar no solo con la permisología, digamos, legal y las licencias locales, las licencias legales para operar, sino esa como bendición, esa certificación de la comunidad que se llama licencia social. Ver ese mismo ejemplo. Déjame terminar mira, las empresas, o sea, el storytelling está en el ADN de la gente y de las empresas y las organizaciones. Todos los tenemos de manera natural, no hay que forzarlo. El tema de dominar, digamos, los conceptos, la carpintería y la mecánica, es que cuando tú lo dominas, tú puedes ser un mejor contador de historias. Yo te voy a decir una cosa. Entendido. Tú coges cualquier website y no sigue esos principios básicos. Habla de la empresa, habla de los productos y parte de la descripción del producto y te dice, yo tengo el mejor producto, si estos lentes, te va a contar que está hecho con acetato, que tiene... Te va a contar la historia del producto. Esta idea, diferente. Dime, ¿tú te quieres ver bien? Por ejemplo, tú hablas de un producto en particular. Tú tienes, a mí me encanta un anuncio de Joseph F. Bank en los Estados Unidos que dice, te garantizamos que tú te vas a ver bien. Venden sacos y camisas. Sí. Tú te vas a ver bien si vienes aquí. Sí. Eso está a partir del punto de vista del cliente y se parece a lo que dice toda la vida. Yo me ejemplo. Pero volviendo a la carpintería de todo el storytelling y el relato corporativo, el papel de la marca es el papel de ese que ayuda al héroe a cumplir su objetivo. Y cuando tú lo muestras de esa manera y lo escribes, y el papel de la marca es lograr que tú como héroe logres tu objetivo, está siendo más empático, se siente mejor el cliente y dice, este tipo está pensando en mí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es que mientras por la boca decimos el cliente lo primero, en todos nuestros escritos, el primero es mi marca. Sí. Entonces, en el cambio que está haciendo, pero la genialidad de Miller es convertir eso en un guión, coger la técnica de guión. Exacto. Yo sé que tú te has leído varios libros de cómo hacer guiones. Yo también me lo he leído porque después que escribí ese sin saber nada de cómo escribir novela, me leí todos los libros que me llegaron a mi mano de cómo escribir una novela y ahora no la puedo escribir porque estoy trancado. Porque ya sé demasiado. Yo era ingenuo. Yo le escribí dando clases. Tenías espacio a la creatividad. Que vamos a ayudar a destrabar ese tapón. Viene por ahí, ya está caminando, ya el tapón se... Tú traduce esto para el público, por favor, para que se note lo que es un storytelling donde el cliente es el protagonista. Fíjate, y de una manera súper concreta. Tradúcelo para el público. Esto es un entrenador cualquiera que encontré en Instagram, un entrenador de fitness. Dice, yo ayudo a padres ocupados a quemar de 8 a 12 libras de grasa por mes, sin dietas restrictivas o gastar horas en el gimnasio. Hay más detalles, pero fue una cosa increíble. En vez de decir preparador físico, fitness, oye, primero está seleccionando un nicho muy claro, padres que no tienen tiempo, gente que no tiene fuerza de voluntad. Se está contando una historia. Y un nicho muy claro. Le está hablando, no es una cosa como una certificación a quien pueda interesar, no, es a un público específico. Y después le está señalando el dolor, o sea, es que tú no tienes tiempo, es que tú no tienes disciplina para comer bien ni para hacer una rutina de ejercicio. Entonces, yo te garantizo que tú lo vas a lograr en muy pocos meses. Sí. O sea, en 2 o 3 palabras. Melvin, Lorenzo, yo soy una persona que aterrizo todos los conceptos. Y mire, yo ya lo tengo claro. Es simple y llanamente que estamos pasando del approach donde uno describía un producto o un servicio
al approach donde uno describe las conveniencias de ese producto y de ese servicio. Pero, óyeme, para lograr eso hay que trabajar con no sé con qué parte del cerebelo y de la psicología, para uno entender cuál es la historia que tu cliente quiere escuchar de tu producto. Oye, no, te voy a decir algo. Yo la primera vez que... Pero déjame decirte, perdón, que nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. Eso es muy básico. Lo que pasa es que por una razón inexplicable... Se dificulta. Se dificulta. Bueno, se dificulta. Siempre se olvida. Y la gente las empresas siempre están... Tú entras a una página web, como dijo Lorenzo, y dices... Yo. Mira... estos son los palos Tiles que tiene tal característica. En vez de decir, con estos palos usted va a tirar un drive de 320 yardas garantizado siempre y cuando le den el centro y por ahí te va. En vez de decirle, este tiene 32 grados a la derecha, 32 a la izquierda y tiene una varilla de tanto. Miren, cuando el approach viejo. Cuando yo estudiaba mercadeo, yo tenía un profesor. Ninguno de mis profesores fueron particularmente memorables, excepto en el octavo cuatrimestre, me tocó un profesor que fue todo lo memorable que no habían sido el resto. Él se llamaba Luis López y él estaba a cargo de darnos una materia que se llamaba producción industrial, las retortas, qué sé yo qué, todo eso. Él se paró el primer día y nos dijo, todo lo que ustedes han oído de mercadeo hasta el momento es mentira. Parece bien. Sí. Para empezar. Todo lo que... Sí. Apertura. En primer lugar, entonces, de ahí en adelante, él nos hizo una historia. De ahí yo caí, por cosa del destino, en Revista Mercado, donde yo aprendí que más importante aún que la estrategia es la historia que tú le hagas a tus clientes. Y yo me dije en una, óyeme, pero el mercadeo no es más que contar una historia, contarle la historia apropiada a los clientes. Así es. Y yo, lo que es peor, más tarde, trabajando en la Benedicta, me hicieron el cuento de cuando Gustavo Cruz fue me parece que con José Miguel Barcelona, fueron a los headquarters de Grey Goose en Nueva York. Era una oficina de 30 por 20, no era lo que ellos esperaban una oficina, un corporate headquarters, todo glamuroso, lleno de mujeres bonitas y todo eso. Pues no, era un almacén. Entonces el tipo le dijo, no, lo que pasa es que es el cuento que yo le hago a la gente. Pero como uno lo pone así, volvemos a lo que decía Melvin, que salir y traducir storytelling del inglés al español y decir que uno es un contador de historia. Sí. No, en realidad no es el cuento que tú haces, es la historia que tú narras, pero tiene que ser verdadera. Si tú no cumples con lo que tú prometes, te quemaste. Te quemaste. Entonces, la primera vez que yo entendí el concepto de promesa de valor, en realidad está trabajando, él es un mismo concepto. ¿Qué tú le prometes al cliente que tú vas a hacer por él? Fue cuando que estábamos juntos en la empresa de telecomunicaciones aquella, estábamos trabajando, yo me enfoqué más, en vez de estar en mercadeo, estar en ventas. Y quería hacerme especialista en ventas. Y comencé a leer sobre una metodología que se llama venta de soluciones. En venta de soluciones, lo que tú haces es que tú, en vez de ir a hacer una presentación de qué tú eres a la empresa, ¿a dónde le duele? ¿Dónde le duele? No tengo suficiente efectivo, no tengo suficiente inventario, ese tipo de cosas. Ves cómo se propaga en la organización y de ahí tú construyes una promesa de valor donde tú dices, bueno, usted ve que usted no puede mandarle a los vendedores, por ejemplo, que tengan el inventario actualizado para poder venderlo colmado y que eso después no haya órdenes que no se puedan entregar y que eso le cuesta a usted 2 millones de pesos mensuales. Pues nosotros tenemos un sistema que se pone en su móvil donde usted puede ver el inventario a tiempo real y esa orden se reserva y usted va a poder entregarla al otro día en 24 horas. Exacto. Ese es un ejemplo de una promesa de valor. Y yo en ese libro recomendaban, que no recuerdo el autor, recomendaban que uno cuando le escribiera una carta o hiciera publicidad, hiciera historias de éxito contando eso.
Cuando yo me he encontrado con este señor en un video de YouTube primero, cuando yo he visto que ese señor le ha aplicado la metodología de un guión, yo me quedé, yo me fasciné. Porque ahí es que está ahora mismo en el mundo el nuevo conocimiento está en el borde de un tema con otro. El tipo era guionista y viene y se convierte en un maestro del storytelling corporativo. Y la forma como él lo plantea, yo que tenía años trabajando, porque después me dedicaba a eso, haciendo consultoría de cambiar la parte de venta de muchas empresas y enseñar a la persona a vender, el tema es que este señor le mete haciendo una analogía a un guión, hace algo realmente extraordinario. Entonces, Melvin, a través del relato corporativo, está introduciendo esos temas aquí en República Dominicana de una forma como diría un amigo que me encontré una vez en Bella Blue, estaba bailando ahí, me dice, no es lo que a ti te gusta tanto que tú bailas, pero que tú bailas con tu sazoncito, con un ajito, con una cebollita, con un recaíto, ¿verdad que sí? Entonces Melvin lo introduce con ese sazón criollo, que es muy interesante, pero estamos hablando de conceptos muy interesantes que se van a aplicar. Un ejemplo de otro libro que podemos decir que también sigue la idea del viaje del héroe, es un libro que se llama La Meta, que es un libro que yo me lo leí por primera vez en el 87, 88. Muy viejo ya. Es un libro muy viejo, pero es un clásico. Las personas creen, por ejemplo, me dicen, pero ese libro ya tiene 14 años, dice, es muy viejo. Yo digo, ven acá, ¿y cuánto tiene Gary Pajo? El Principito. ¿Cuánto tienen todos esos libros? Tienen muchísimos años. Los clásicos no se cambian porque me dicen que los edite, los cambie. Yo digo, es que yo he tratado y no he podido. Pero en La Meta hay una persona que tiene un problema en manejar una empresa. Entonces hay un especialista, un consultor que él contacta, que ese consultor, cuando él habla con él, le ayuda a resolver los problemas de la empresa. Pero utiliza un método muy interesante que ahora también está muy de moda. Él no le dice qué hacer. Él le hace preguntas sobre cómo debe hacer. Sí. Entonces ahí lo va llevando a que él vaya tomando la solución. Y es realmente un libro mejor vendido en el mundo entero. Mi hijo que está estudiando ingeniería industrial ahora porque le dijeron que tuviera una base matemática de entrar a negocio porque es lo que le gusta. Se lo di a leer y me dice, pero yo entiendo aquí más de ingeniería que la industrial y manufactura que lo que he entendido en muchas de las clases. Claro. Okay. Porque cuando es una novela también, de ahí fue que yo me inspiré, porque yo dije, se puede hacer una novela. Bien, vamos a hacer una pausa y venimos seguido con más de Bao. Con Melvin Peña, con Lorenzo Vicens y con César de Filló. César, dime el balance. Hasta ahora. ¿Qué te puedo decir? Aquí de verdad que estamos en un ambiente de grandes ligas y exquisito. Y la verdad que gente que quiero mucho y que conozco. Así que vamos muy bien. Estamos hablando de temas que yo estoy aprendiendo, que eso me gusta. Me encantaría saber, por ejemplo, Melvin, si le fuéramos a decir a una empresa cómo nosotros lo podemos ayudar con este concepto de storytelling corporativo. Por ejemplo, ¿cuál sería tu approach de cara a la gente que está aprendiendo este concepto? ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo lo podríamos ayudar utilizando ese concepto? Mira, la ruta de dominar eso, o sea, a uno le toma tiempo. Mira, hay una anécdota por ahí, no sé dónde la leí, que un empresario dijo que él intentó hacer como el storytelling de su organización y él se sentía como que él estaba dentro de una botella tratando de leer la etiqueta. Wow, es una frase. Como que él estaba dentro de la botella tratando de leer la etiqueta. Entonces, yo te diría la ruta... O sea, como no tengo boca y tengo que gritar. Sí, como que la ruta fácil es contrátate un experto en esos temas, ¿verdad? Contrátate un experto. Esto tiene demasiada importancia, mucho más de lo que cualquiera pudiera pensar. Fíjate, cuando Lorenzo hablaba, yo estaba buscando en internet, en Netflix, pero no lo encontré, parece que ya lo retiraron, una serie sobre como crímenes famosos de Norteamérica, de Estados Unidos.
Y en esa serie hay una entrega dedicada al crimen de O.J. Simpson y a la defensa que hizo Johnny Cochran del acusado. Sí. Y entonces cuando estaban en la barra, digamos, discutiendo entre ellos, el equipo de defensa, no en la sala del tribunal, discutiendo la estrategia, pues los demás abogados, excepto Cochran, estaban enfocados en la estrategia jurídica, no, que esto te lo van a tumbar por aquí, por allá. Y él dijo, señores, no es la estrategia jurídica. Ahí va a ganar el que cuente la mejor historia. Y así fue. El que cuente la mejor historia. Y en ese caso así fue. No, entonces, si quisiéramos también algún guía disponible gratuitamente, yo estoy publicando, ya llevo como 8 entregas en LinkedIn, un newsletter sobre la mecánica, o sea, sobre la mecánica de hacer el storytelling. Ahora, como yo soy Aguacate Juan, como yo soy sencillo, pero antes de Aguacate Juan, di el título del segundo libro. No lo puedo decir lamentablemente porque está muy incipiente. Te voy a decir por qué. Pero di el tema entonces. Te voy a decir por qué. Pero di el tema. Déjame decirte, yo quería escribir y ahora me siento mal. Yo tenía un libro armado. Tú sabes que, mejor que yo, que tú tienes que armar una estructura, los personajes, tú tienes que hacer todo un esquema antes de escribir un libro. Y el libro se llamaba Tostones. Planificación. Y la respuesta de Tostones es algo que está en el mercado ahora mismo, que es la funda, que no es de platanitos, sino de tostones. Exacto. Y ese era el producto final. Y cómo a nivel de operaciones, ese era, pero yo no lo hice. Porque yo dije, eso va a ser muy trivial. Y ahora que yo veo esos tostones en el supermercado, yo cojo cuerda. Porque yo hubiera anticipado con ese libro. Y la señora es una señora que hacía unos tostones en el Sánchez Luperón y era famosa por sus tostones con carne, pero los tostones venían de Estados Unidos a comprar los tostones. Y la hija, que tenía un mal matrimonio además, tiene que volver de Naco, que vivía en Naco ya, digo yo que vivía frente al parquecito ahí, frente al Corazón Unido. Y tiene que volver a vivir donde su abuela. Se llamaba Leonida el tipo, ¿verdad? Leonida, ¿verdad? Tiene doble connotación. Sí. Entonces, ella va y ella dice, ok, yo voy a esto, la abuela se enferma, ella se queda con el negocio, pero dice, yo tengo que crecer, yo quiero volver. Ella es una emprendedora. Innovar. Entonces, yo tengo que innovar y el reto de ella era cómo ella podía coger esos tostones y que quedaran exactamente igual que cuando tú los freías. Y ese era mi trama, yo tenía los personajes, todo hecho. Y nunca lo escribí porque creía que era algo trivial. Lo hubiera escrito, me hubieran dicho que yo era un visionario, una cosa de esa. Pero ahora el producto existe y es buenísimo. Da seguidilla. El tema del storytelling, y quiero traer algo aquí a colación. Fíjate, tú eres mercadólogo, pero tú también eres escritor de alguna manera. Das clase de libro de escritura creativa. Yo soy escritor. Yo no soy escritor. Yo no soy mercadólogo. O sea, tú ves, cada quien se pone. Sí, Melvin es escritor, periodista. Es escritor, tiene maestría en marketing, muchísimo, ha estudiado mercadeo muchísimo. Pero el dominio, vamos a decir, se llama el núcleo de su competencia, de su capacidad, es saber escribir. ¿Cuántas personas que están eligiendo su carrera ahora mismo, que les gusta la literatura y les gusta escribir, pueden pensar, y usando una palabra que está muy de moda, monetizar lo que tú sabes en comunicación y escritura? ¿Cuántos tú crees que piensan que los padres todavía entienden que si tú vas a estudiar literatura, vas a estudiar ese tipo de carrera, tú no la vas a poder monetizar nunca? Es como cuando uno decía antes, me voy a meter a pelotero, y tu papá te decía... Si tú vas a estudiar filosofía. Mira, estudiate algo que dé dinero. Sí, pero fíjate que saber escribir es una herramienta vital en la corporación. Es una herramienta fundamental en este mundo que, aunque hay mucha interfase vía voz, todavía la escritura es clave en la comunicación. Hoy más que nunca, el e-commerce todo es lectura. Claro. Sin interactuar con personas ni con voces. O sea que, fíjate, hoy la escritura para mí ha tomado el repunte para mí más grande que se puede haber tomado en la historia de los negocios. Porque si bien es verdad que antes todo era a través del periódico, que llegaba, que si no llegaba, también ahora las nuevas generaciones todo es a través de la web y todo es lectura.
La mayoría de videos ahora, recuerda. Ah, claro. Esta generación es muy video. Mis hijos. Pero inclusive con los videos inclusive con los videos hay que dar una historia. Uno puede hacer un concepto, no va a cambiar. Yo creo que incluso lo que luce espontáneo ya está escrito en la cabeza. ¿No es? Acuérdate lo que decía Jackie, como improviso las palabras, pero nunca las ideas. Pero mi problema es que yo pienso en imágenes. No, pero lo que tú piensas en Arial Fonca 12, yo pienso en una imagen. No importa, el caso hay una secuencia de imágenes, hay una historia, o sea, somos visuales. Incluso los discursos famosos que tú piensas que son improvisados. Tuve una articulación ahí del storytelling que tú dices, no, eso y es una visión. Eso este tipo no lo improvisó ahora. A mí me gusta mucho un ejemplo que es el discurso de Allende, de cuando en la moneda. Pero me gusta el de Allende. No, oye, ¿qué es lo que pasa con el de Allende? Los discursos de Kennedy estaban escritos, todos. Sí. Él tenía, de hecho, Kennedy es quien introduce en la Casa Blanca el escritor de discurso como un profesional. Pero Allende... Pierre Salinger. Sí. Allende, cuando el golpe de Estado en Chile en el 73 fue, 1973, el tipo estaba bajo tiro en la moneda, como se llama el Palacio Presidencial de Chile, ¿no? Está bajo tiro y él también está disparando. Y él, por eso me gusta oír ese discurso y no solo leerlo. Y él también está disparando. Entonces, entre ráfaga y ráfaga, el tipo va y le habla al micrófono al pueblo chileno. Bajo esa presión. Sí, suelta otra ráfaga de tiro, se esconde o se agacha o se mete donde sea y vuelve y le habla al pueblo chileno. Y aún así es un discurso impecable. Entonces, eso, no importa el soporte que tú elijas, si es diseño gráfico, si es una exhibición como la de Tovar, si es el cine, si es la televisión, si es un comercial, el pensamiento profundo se escribe. Se escribe. Entonces, eso me lleva a responder tu pregunta. O sea, quien tiene una capacidad de escribir es un profesional transversal. Yo no sé cómo los periodistas, digo, porque me lo hacen saber cuando nos encontramos informalmente, los periodistas que están en medio, que ejercen en los medios de comunicación, ¿cómo te digo? Se limitan a ese mercado exclusivamente que está tan deprimido desde el punto de vista salarial, o de plazas incluso, cuando no hay una empresa, por ejemplo, que no necesita un periodista. Porque un periodista es, por no decirle un storyteller, es un investigador. Es un tipo que organiza información compleja, organiza mucho dato y lo enmarca para comunicarlo eficientemente. O sea, que no hay un ámbito empresarial donde una persona que tenga capacidades pulidas de comunicación por escrito y verbal, sí, no tenga utilidad. De hecho, ahí voy a cerrar, hay decenas de vídeos muy famosos de Warren Buffett, donde él le dice a estudiantes universitarios de término en distintas universidades, cuando le preguntan, digamos, ¿qué es el mejor consejo que nos puedes dar? Y él dice, desarrollen sus capacidades de comunicación. Ahora en el mercado ustedes valen tantos miles o millones de dólares, pero si desarrollan esas capacidades, se van a multiplicar por 10, y si lo van a hacer, aprovechen que estoy aquí y negocien conmigo. Pero fíjate, tú hablas de periodismo, pero el escritor es lo mismo, porque el escritor por naturaleza, como tú, es investigador, que hay que investigar también, es lo mismo. O sea, esa habilidad es tan interesante
Quise decir porque también mucha gente que estudia, porque el periodismo es como una persona que se dedica a escribir y vive de eso. Pero yo creo que ustedes están sobrevalorando el periodista. No, es que quise decir, una profesión que se dedica, recibe salario por eso. Pero no, un poeta, uno que escribe, novelista. El instinto periodístico es algo que no se estudia, que no se consigue a través de los estudios. Quizás así, de esa forma, diciendo eso, yo conteste tu cuestionante, que la dejaste en el aire, que no fue articulada como una pregunta sobre por qué hay periodistas que se quedan ahí, siendo periodistas de prensa escrita, siendo periodistas televisivos, sencillamente el instinto es algo que no tienen. A lo mejor le gusta su profesión. A lo mejor, sí, bueno. Hay personas que ven, también hay algo que en eso de carreras y demás, hay algo que ha cambiado mucho. No solamente eso de que si tú dices que da para pelotero, tus padres ahora te ayudan para que sea pelotero. Pero pensemos la profesión de chef. Yo recuerdo que un primo en Nueva York se convirtió en chef. Y cuando mi papá supo que era chef, y me dijo, ahora se metió a cocinero. Y director de cine. Tú no ibas al colmado aquí con director de cine, pero ahora y tiene habilidad. Lo interesante de todavía no que son profesiones que van, lo mismo la escritura, son habilidades y destrezas, son competencias que cuando tú las aplicas, tú puedes monetizarlas, como dice el concepto. Sí, pero entonces es muy interesante. ¿Quién lo sabe eso? Bueno, por eso lo estamos diciendo. Pero volviendo al mundo del relato corporativo, si usted es una empresa mediana o tiene el dinero para pagarlo, búsquese un especialista. Si usted es del mundo de los que manejan y todavía no ha llegado ahí. No piense que usted lo puede hacer todo. Bien, si usted no ha llegado ahí, yo les recomiendo, una recomendación para que vaya empezando, que se vea de esa película que usted ha visto, la piense, si vio Karate Kid, si vio Pretty Woman, si vio La Guerra de la Galaxia. Hay muchísimas películas que tienen, o se leyó un libro. Todas las películas de Hollywood tienen eso, porque acuérdate que Hollywood, desde la época en que era llamado Tinseltown, Hollywood es una fábrica de sueños. Entonces hay un esquema muy preciso. Claro, pero la idea, en alguna no hay ese héroe que te ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a pensar pon como héroe a lo que tú vas a solucionar del cliente. Eso no es tan fácil para verlo, porque el cliente tiene varios problemas. Está el problema evidente, pero como los periodistas, ¿por qué no se mueve? Hay un problema interno, un problema filosófico también. No solamente hay un problema externo, sino que hay varios, pero comienza en esa ruta. Yo hace poco hice ese ejercicio con una charla que le di a una pequeña empresa, hablando de cómo tenían que reescribir todo, porque ellos son una empresa tienen un website, todo de comunicación. Yo le digo, tú no estás comunicando la parte correcta, tienes que cambiar esto, qué mensaje tú tienes. Y le dije, lo primero que tienen que hacer, me refería a ese modelo, porque el modelo del guión es muy fácil entenderlo. Tú decís, escribe desde el punto de vista del cliente, tú puedes comenzar. Solamente de que tú comiences a escribir, tú vas a mejorar. Ahora, para hacerlo bien se necesita un especialista. A un nivel que yo a veces, cuando me pongo a reescribir esa cosa, yo lo escribo, lo pienso, lo redacto, y algo que yo lo puedo escribir muy bien, pero la narrativa, la redacción, tiene una serie de principios y una serie de elementos que yo pienso en imágenes. Yo me salto palabras, yo tengo que editarlo como 10 veces porque yo pienso en imágenes. Entonces yo digo que Melvin es un James Bond con un bolígrafo en la mano porque lo plasma. Sí, ¿no? Lo plasma. Y lo plasma con facilidad. Pero claro, hay personas que me dicen, pero tú lo piensas y tú lo ves, que es lo importante. Y me lo dicen, que es lo importante. Exacto. O sea, mira, el periodista no es más que alguien que no pudo ser escritor. Decía Hunter Thompson que el mejor periodismo es ficción. Eso es poniéndolo en un plano filosófico.
O sea, el libro de no ficción, como por ejemplo de La muerte del Moreno, que acaban de lanzar, que ganó el premio de la Feria del Libro, eso no existe. El mejor libro mezcla la ficción con los hechos, ¿entiendes? Entonces, para mí no hay línea divisoria. Y el relato corporativo, ahí sí hay una extensión verdadera por lo que tú has dicho. Hay una extensión verdadera de la no ficción. Para mí sí, para mí ahí es que está la clave. Tú sabes que esa aseveración tuya es verdad que a muchos periodistas les puede gustar la escritura y se quedan, pero hay profesiones que tú le estudias porque tú tienes un ideal de eso. Sí. Y también hay profesiones que tú le estudias que son como trampolines. Entonces, en el concepto moderno educativo, cuando ahora tú entras a una universidad y hay universidades que incentivan a los estudiantes a moverse de tema. Porque en realidad la persona cuando comienza a estudiar una carrera es muy joven y no está preparado para elegir cómo se va a ganar. Todavía no sabe lo que quiere realmente. Entonces le dicen antes, tú te cambiabas de ingeniería para administración después del tercer año, porque ya el índice no te daba y tus padres decían que tú eres un fracasado. Ahora no. Hermano, usted cogió la pela de los primeros 3 años, ya usted tiene todo lo que tú necesitabas del andamiaje del ingeniero para convertirte en un súper administrador que domina la matemática. Exacto. Entonces, en la combinación, yo he pasado de ser ingeniero, porque mi profesión originaria es ser ingeniero, porque estudié ingeniería porque sabía matemáticas. Pero mi test vocacional salió que yo era médico cirujano. Y yo dije, yo no puedo estar viendo sangre. Yo no estoy en eso. Se me muere un paciente y me afectan mucho ese tipo de cosas. Entonces yo dije, yo soy bueno en matemáticas, voy a estudiar ingeniería. Quería salir de mi casa porque había cierto conflicto. Es lo mismo. Y dije que era ingeniería electromecánica porque era buena en Santiago. Exacto. Y me fui para Santiago y viví solo allá. Yo he sido editor internacional, editor de News Desk local, columnista, periodista deportivo, periodista de negocios. Empecé por la crítica de cine, esa fue mi introducción al periodismo. Y yo al final, yo lo que digo es que yo soy un escritor. A mí me preguntan, me preguntan todavía mis hijos, ¿de qué te sirvió tu ingeniería? Yo soy ingeniero. Yo nunca he dejado de ser ingeniero. Pero tú no pegas un alambre ni de relajo. Tú lo más que llegues a conectar la televisión por atrás. Tú piensas como un ingeniero. En mi mente, yo veo todo, con un fundamento ingenieril. Tú entiendes por qué esa viga no se va a caer, porque la columna, que sí o qué, todo. Pero también la dimensión, tú estudias, y eso sí me ayudó a la ingeniería eléctrica, que es abstracto, totalmente. Entonces me ayudó, o sea, cuando Di Nápoles Sotobello, que fue mi profesor en la carrera de ingeniería más brillante que tuve, todavía está vivo. Di Nápoles es escritor también. Di Nápoles Sotobello agarraba un electrón en la mano en física 2. Yo me moría de la risa. Mira este tipo agarrando por el electrón. Pero el señor, en la ingeniería, en la física, cuando era físico, te enseña el mundo físico. Entonces, cada quien con una serie uno va en su vida pasando. ¿Qué pasó? Yo era buen ingeniero, me llevaron a gerente. Yo trabajaba en la tienda de mi papá desde niño y yo sabía hacer contabilidad, liquidaciones, demás, que yo qué, tú debes recordar, Emilio Primo aquí de González. Entonces, yo cuando me pasaron a gerente dije, no, yo tengo que entrarme a la maestría, porque yo lo que soy es gerente. Al año y medio yo era gerente. Y comencé a ver que la administración de empresas era una carrera que nosotros, los ingenieros en la universidad, la veíamos como menor. Y me di cuenta que no, que tenía un cuerpo de conocimientos que cuando tú lo aplicabas te servían para tú llegar a supervisar, a dirigir la parte de financiera, la parte de motivación, una serie de conceptos que me ayudaron muchísimo. Ahora mi hijo me dice, papi, ¿de qué sirve? Porque hay una moda de decir, porque las carreras no sirven. Y yo le digo, una carrera te da una base para cuando tú la necesites en algún área donde tú vayas a trabajar, la puedas utilizar y no tengas que aprender desde cero. El periodismo me sirvió a mí para aprender, para definirme yo mismo. Así mismo lo hace un administrador, así mismo lo hace un ingeniero, te da un punto de partida para tú pensar, para tú explicarte el mundo. Claro, pero mira, la pregunta inicial tuya fue como ¿qué tú le dirías
a los padres o a los hijos, a los estudiantes que, digamos, eligen una carrera considerada como de las habilidades blandas, ¿no? De comunicación, de cine, etcétera, y como que la gente, pues, los padres quieren una carrera más tradicional, médico, abogado, contador, una profesión seria. Yo puse el ejemplo del periodismo y bueno, y ahí la conversación se fue por el tema del periodismo, pero era por poner uno que tenía como, digamos, herramienta fundamental muy evidente, el hecho de, digamos, dedicarse a contar historia y cobrar por eso. Entonces, sí, porque le tocaste una fibra, sí, Rubén. Pero déjame terminar, déjame responder esto, o cerrar esa respuesta con esta idea. Hay un libro que es un clásico sobre cómo escribir guiones, que se llama El Guión, por un maestro que se llama Robert McKee. Y a mí me encanta la introducción o la dedicatoria de ese libro. Él dice algo así como: a mi madre, que me enseñó, que me dio la licencia, me estimuló a estudiar estos asuntos de cine, porque siempre pensó que el entretenimiento siempre iba a ser un producto de primera necesidad. Bellísima, Sí, bellísima. Sí, bellísima, en esta sociedad que estamos viviendo. Y tenía toda la razón. Miren, y yo le voy a decir una cosa, que hemos hablado de libros y películas y todo, pero el tema que nos trae hoy es el de storytelling, el storytelling corporativo. Yo le voy a decir una cosa. Hay una película, porque recuérdate que yo soy de película, ustedes son más de libro. Hay una película. Te equivocado. Miren, no, yo no estoy equivocado y tú lo sabes. Ustedes tres se están haciendo mucho los humildes. Inclusive tú en el área periodista te quieres hacer el humilde, pero tú sabes que eres un escritor, como tú dices, pero también eres un buen periodista, un gran periodista. Entonces, señores, una de las películas que más historias y mejores historias creó en un periodo de 2 horas, es una película que ustedes se van a recordar, Forrest Gump. Perfecto. O sea, señores, esa película hizo historias de momentos trascendentes de nuestro mundo. Claro. Sí. Inclusive futurista. Mira, cuando la puedan ver, todavía no ha salido, está en Paramount, en el streaming service, pero yo leí una crítica. Se llama The Offer, la oferta. Es la historia contada por el productor de la película El Padrino, de cómo fue que surgió la película El Padrino. Es una miniserie. Cuando la puedan ver, solamente han salido unos cuantos episodios, pero es bellísimo ver. ¿En qué plataforma está? En Paramount Plus, creo que una vez. Para mí, ¿sabes que la película El Padrino, cuando comienza la película El Padrino, con esa musiquita, tú dices, ¿qué pasó? Espérate. Déjame sentarme. Porque uno estaba acostumbrado a la película de Chicago, que comenzaban con una ametralladora. Y este fondo oscuro, esa pantalla en negro. Sí, pero después viene, bueno, yo la veo cada cierto tiempo, pero yo veo tantas películas, tantas series que uno se confunde. Pero ese es un clásico de generaciones, El Padrino, ¿verdad? Como película. Y parece ser que es seria la forma como lo dicen, cómo lo armaron, cómo crearon el guión, cómo tuvieron que pedirle permiso a la mafia, porque la mafia entendía que le iba a mostrar otra vez como que era una sociedad muy compleja. Pero fíjate, en El Padrino se la ponen a ver a gerentes, porque es un tema de liderazgo, y de organización, de familia, de respeto, de valores. De valores. Y una película que es sobre, o sea, el éxito de eso fue hacerlo. Porque no se malinterprete. Valores y antivalores, ¿no? Y Michael, la lucha que tenía era, ¿me quedo siendo héroe de guerra o me voy a la familia? Sea un antivalor, el caso es que el valor que se asume en la cosa nuestra tiene un respeto. A mí me gustaría oír tu opinión sobre la película El Padrino y el libro sobre la película. Yo estoy seguro que tú te leíste el libro y viste la película. Sí, bueno, El Padrino es una joya del cine. Es quizá la película más famosa de Francis Coppola. No es la película que más me gusta a mí, pero yo admito que es una joya del cine. Yo, igual que tú, la veo cada cierto tiempo, cada 2 años. Las veo las 3 juntas, porque me gusta como revisarlas. Es la única trilogía
que existe en cine, en la cual están las dos primeras y luego la tercera, que es una burla de las dos primeras, donde Coppola se ríe de sí mismo en el final y todo eso. Se ríe de sí mismo, digo, en un tono sardónico. El Padrino es una película importante porque, como dice Melvin, hubo que pedirle permiso a la mafia, porque era como una certificación de que sería una película seria. Y bueno, Coppola es italiano, Mario Puzo es italiano, y tú no ibas a dudar de que ellos iban a hacer una película muy seria en cuanto que ellos se tomarían en serio el tema. El Padrino es un antes y un después, porque El Padrino, por primera vez en la historia del cine, le quita las ametralladoras y le quita la vestimenta glamurosa, le quita el edge psicopatológico del noir, le quita como toda esa mística a los gángsters y los ubica dentro de un confín de la cultura popular. Fíjate, en un momento yo te hice esa pregunta. El tema, cuando uno analiza esa película, y tú hablas de valores, de principios, tú hablas de organización, de cómo se maneja, fíjate que hasta viendo películas tú puedes aprender. En realidad, ahora hay muchas películas que te enfocan. Hay una película que se llama Good Trouble, que es como el Sex and the City en esteroides. Un grupo de dos muchachitas, una emprendedora, otra abogada, y viven en una comuna en Los Ángeles. Y ahí es fluido totalmente el sexo. Pero es una película, cuando tú la ves, emprendimiento con asuntos de abogado, asuntos de sentimiento. El cine presenta muchas veces por anticipado una situación de la sociedad. Y el que la ve y solamente ve la parte básica, no entiende los mensajes que te están enviando y no tiene el aprendizaje. Yo muchas veces cuando daba clases y uno podía poner una película en esos tiempos, había tiempo para eso, había más tiempo. Ahora tú pones un video de YouTube y es cortico. Le ponía de tarea a ver películas. Yo decía, había una serie que se llamaba West Wing, el ala occidental de la Casa Blanca, que es con el papá de Martin Sheen. Sí, Michael Sheen. Martin Sheen, que ahora trabaja en otra serie más relajada ahí que se llama... Me olvidan los Grace and Frankie. Exactamente. Ese hombre, yo lo probé ahí. Esa serie, para entender el poder y cómo se gobierna, es excelente. Pero tú ves House of Cards, Casa de Cartas, y la ves y te da una clase. Yo ponía a ver West Wing, vete un capítulo nada más, ve House of Cards y después mírate The Fog of the War, la niebla The Fog of War. The Fog of War, que es sobre... documental sobre Robert McNamara. Sobre Robert McNamara. Y yo digo, vamos a hablar de liderazgo. Entonces, con 3 películas, tú puedes dar una película de liderazgo. Impresionante. También lo ponía a ver, se me olvidó. Y Harvard da clase especializada de liderazgo basado en novelas, en clásicos de la literatura. Sí. O sea, que el storytelling es transversal. Entonces, a todo. Tú te pones a leer de estrategia y te van a poner a leer 13 días. Que es la crisis de los misiles. Sí. Ahora tenemos una crisis aquí que la van a escribir y se va a estudiar. Y hay una película. Sí, 13 Days, 13 días, buenísima. A mí la película que más me gusta no es el Padrino, a mí me gusta El lado oscuro del corazón. Una película argentina. Yo la odio esa película. A la gente o la gusta o la odia. No, yo la odio porque yo odio a Benedetti. Pero yo te voy a decir una cosa. Para mí ninguna película en una época en particular, cuando yo andaba en la calle me alimentaba tanto como El lado oscuro. ¿Tú viste las otras películas? Sí, no me gustaron tanto. De Subiela. Hubo muchas mujeres que no podían volar. Exactamente. No me importa que tengan nariz de zanahoria. Ahora, fíjense cómo yo he llevado a los lectores, y tú lo ibas a decir, no lo terminaste de decir, Lorenzo, pero mira lo que te iba a decir. Fíjate como en 2 horas yo resumo 13 días de lectura. Y yo, que parece que soy hiperactivo, la verdad que me entra
una cosa, cuando estoy leyendo algo que me lleva a un ritmo lento, que yo sé que me pone, mira, a crear y a imaginarme mundos en base a esa lectura. Eso no vayan a creer que no he hecho el experimento de leer, porque también que he leído, pero la verdad que en 2 horas, y ahora con todos estos matinés de serie, que si Ozark para entender el mundo de lavado de activos en unas series, mira, y después si quieres irte por Vikingo para entender de civilizaciones, vuelvo y te digo, como que esa es la forma que increíblemente he obtenido y me he enriquecido. Pero tú sabes qué pasa con los libros. En los libros, digamos, todos los formatos de comunicación tienen su encanto. Sí, claro. Tienen su encanto, sus pros, tienen sus contras. Pero para mí, el libro le lleva a la película es que te ensancha la imanación. Eso es así. O sea, porque en la película tú sin lo lugar ves a dudas. Pero tú ves la interpretación del director. El libro tú eres, cuando tú lees, de alguna manera, tú eres como un coescritor. ¿Entiendes? Sí, porque correcto. Tú estás imaginando las cosas, cómo van a suceder. La película la haces tú. Sí. En tu mente. En 1984. Cuando lees. Cuando lees. Pero fíjate que incluso cuando tú has leído una muy buena novela, como excepcional novela, y la llevan al cine, tú te decepcionas. Te decepcionas. Sí. Yo solamente he salido satisfecho. ¿Por qué? Porque tú te imaginas tu propia película. Claro. Cuando tú lees. Hay una escena donde tú dices el cuarto de el miedo más grande que tú tengas. Que en 1984 de la película. Había muchísimas culebras. A mí las culebras no me dan miedo. A mí la culebra tú me das un machete y le corto la cabeza todita y me la como y me la tengo que comer porque es bastante buena. El tema es que cada quien en su libro, y eso fue la enseñanza de mercadeo más grande. Culebra. Era como culebra. ¿En el libro? No, el libro en la película. No, en la película había... Nada más decía el que más miedo te da. Era ratones. Ratones. Ok. Pero el tema con esto, yo amarro una cosa con otra, la confundo, se llama mi edad. Sí. El libro Aguacate Juan me enseñó a mí algo. Uno, que y eso lo dicen 1000 veces, porque una cosa es que tú sepas el conocimiento, otra cosa, como dicen, es realizarlo, sentirlo adentro. El libro, cada quien da su interpretación y te dice ese libro es sobre superación personal. Ese libro es sobre negocio. Una señora fue una vez en San Cristóbal, estaba dando yo una charla y fue a ver, después que terminó la charla sobre Aguacate Juan, emprendimiento y demás, ella fue a verme, a hablar conmigo, me dijo, usted tiene un don. A mí me mandaron aquí a oírle usted, porque usted escribió un libro sobre la superación personal y demás, y qué sé yo qué. Usted tiene que dedicarse a eso, a ayudar a la gente. Pero yo creo que sí, yo creo que tú perdiste tiempo, que no es tarde, pero tú perdiste tiempo. Oye, el tema con eso es que el libro me dio y me dijo, ese no es mío. Entonces cuando tú compras una televisión antes compraba algo de eso, un reproductor y tenía como 18 botones y tú nomás usas los 3 que tú quieras, o el móvil, es lo mismo. Cada consumidor usa lo que quiera de eso. Exacto. Pero en los libros es peor todavía. Cada quien hace del libro su película. Y ese libro que es sobre el papá que tuvo que emprender para mantener la familia, las personas que han tenido que emprender o que su papá ha venido de abajo, que alguien ha tenido que coger de abajo, se sienten identificados y hay personas que van llorando. Hay personas que me llaman y me dicen, pero tú me has puesto a llorar aquí en la película. ¿Pero por qué lloró? Le tocó una fibra. Exacto. Entonces, hay libros y ustedes hablamos de leer libros, pero también hay de escuchar. Yo tengo muchos años que no me leo un libro. Eso sí está de moda, lo de escuchar ahora yo con escucho los audiobooks. Yo me voy a caminar. Yo antes tenía el problema, estaba leyendo alguna novela y tenía que irme a caminar, entonces me quedaba leyendo novela. Yo estoy suscrito al asunto de audiobooks y me voy a caminar oyendo mi libro. Y lo más interesante es que tú te recuerdas más. Yo me recuerdo en qué curva iba yo del Parque Iberoamericano cuando pasó algo sobre una escena. Hay personas que no pueden, pero yo te voy a decir, hay diferentes medios de uno realmente, el que no le gusta leer, tú dices, lo puedo escuchar. Hay otra cosa, si es un libro de negocio y tú quieres aprenderlo, búscate una charla de ese autor en YouTube y escúchala, pero la de ese autor. Porque a veces hay una serie de personas hablando sobre eso que no es lo mismo que el autor, porque el autor sí te resume ese tema,
O búscate unos especialistas como Melvin, que te va a hablar de ese tema, pero que esté autorizado. Porque ¿qué es lo malo en YouTube? Que no hay filtro. Ahí puede estar un tipo que ni se ha leído el libro, que es un resumen y comenzó a hablar. O puede estar una persona lo más seguro. hablando que sabe del tema y que te va a poner ejemplo y que te va a cambiar. O tú que lo vas a meter y le vas a explicar los fundamentos. Ese tema tú lo puedes tratar muy bien en un video porque tú sabes de guiones. Y trabaja con eso. Yo sé que Melvin también sabe de guiones, pero tú eres un escritor y lo va a llevar a ese mundo. Entonces, ¿en qué diferencia tiene este mundo que estamos viviendo de que él que recibe tiene que ser su propio filtro? Exacto. Y eso es una responsabilidad muy grande que le estamos dando a la persona que recibe. Antes lo que tú recibías, aunque era a veces negativo, tenía un filtro. Pero tú tenías una crítica, tienes que ver algo y tienes que, aparte de verlo, tienes que ser un buen investigador y decir, esto es serio. Por ejemplo, yo esa película, cuando me hablaron de ella, busqué la crítica. Y una vez, déjame ver si es ficción, porque pues, también es buena, si es ficción. Pero déjame ver si está basado en la vida real, porque ya mi pensamiento sobre lo que pasó, todo va a tener ficción, porque hay diálogos que no se grabaron nunca, todo va a tener ese elemento. Pero si es una película que quiere seguir... A mí me interesa más cuando dicen basado en la vida, en eventos de la vida real. Sí, así que dice. ¿Por qué? Porque hay un ingrediente de ficción, que es la ficción, lo utilizan hasta los escritores de novela histórica. Sí. ¿Entiendes? La ficción la utilizan los historiadores para saber cuando Flavio Josefo está escribiendo sobre... Tú no sabes si Flavio Josefo... se dio un humito, y se le acabaron las informaciones, y tú agarras ese cuerpo de sabiduría, y lo tienes por verdadero. Eso leí yo una vez que dice que cuando tú lees una novela de Dickens, por ejemplo, tú entiendes lo que era Londres en esa época. Sí. Que ningún libro de historia te lo va a contar. Exacto. Entonces, pero cuando tú ves una película bien hecha, que te recrean ese ambiente, es una maravilla. Date el olor de estiércol de los caballos. Total. Entonces, vemos la belleza que tienen los diferentes medios, como Melvin decía anteriormente. Señores, podemos durar 2 horas más aquí. Sí, la verdad que sí. Sí, señores, lamentablemente hemos llegado. Manny tiene mucho trabajo ahora, porque Manny tiene que dilucidar dónde cortar este programa para nosotros. No lo envidio. Pero eso es él. No lo envidio. Eso es él. Señores, muchísimas gracias, Melvin. Gracias por venir. Gracias, Lorenzo Vicens. Y gracias, César de Filló. Gracias a ti. Nosotros nos veremos muy pronto. Quédense ahí y sigan con Bao. Qué maravilloso. Lo felicito. Oye, gracias.